Muchas gracias por la invitación, Nadia. Muchas Adelante, gracias. por favor, bienvenido. Gracias. Bueno, sé que dentro de esta carrera te ha tocado conocer a muchísimos atletas muy importantes. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, realmente hay muchas historias padrísimas y lo que más disfruto es que cada persona es una historia, ¿no? Entonces es como un reto poder ayudarles a que se sanen, a que puedan sentir una mejoría, que puedan tener una mejor calidad de vida. Y ahorita que me dices una anécdota muy, muy padre fue, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, con la Selección Mexicana de Atletismo, con los maratonistas que fuimos a Juegos Panamericanos, Lima 2019. Y algo que realmente es cuando dices, wow, vale la pena lo que estoy haciendo es cuando trajimos medalla de plata y de bronce a México en la prueba de maratón. Y es algo bien padre que me dicen, doctor, ponte la medalla, ¿no? Entonces es como decir, wow, o sea, que te hacen parte de todo, de sus logros, de sus triunfos. Creo que eso también es algo que me ha llenado mucho. ¡Qué maravilla! Sin duda, una pieza clave en el desempeño de todos estos atletas maravillosos, ¿verdad? ¿Y cómo fue que decidiste tomar esta profesión? Sí, esta profesión realmente fue, yo creo que le pedí a Dios, es increíble que le pedía que me diera una carrera que me apasionara y probé con otras carreras, realmente no me apasionaban como la quiropráctica, entonces me di cuenta que estaba solamente para ser quiroprácticos tenían que irse a Estados Unidos a estudiar el doctorado en quiropráctica. Entonces en México se abrió la oportunidad de poder hacer una licenciatura en quiropráctica. Eran solamente en aquel tiempo 2 universidades que daban la licenciatura. Pues me preparé con todo para poder entrar, tomé cursos para poder hacer el examen de admisión y gracias a Dios me quedé. Entonces ahí fue cuando empezó toda esta travesía. ¡Qué maravilla! Sin duda una carrera de muchos logros, de constante crecimiento y de constante disciplina, ¿verdad? Es algo que se requiere de mucho tiempo. Pero ahora sí que, yéndonos un poquito más al pasado, doctor, pues antes de tomar el curso de esta carrera, pues ahora sí que tu vida era un poquito más relajada, por así decirlo. Cuando eras joven te metías en algunos problemas. Sí. Y antes de estudiar, recuerdo que mi vida pues era como disfrutar solamente la vida, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese tiempo andábamos, teníamos un colectivo de unos amigos que tocábamos música electrónica y pues andábamos por toda la ciudad tocando en diferentes lugares y de repente, pero también eso me llevaba a tomar mucho alcohol. Entonces cuando tomaba mucho alcohol, pues había veces que llegaba a la casa y no sabía ni cómo llegaba. O sea, despertaba y decía, ay, quién sabe cómo llegué, pero llegué. Y posteriormente a ello recuerdo que algo que marcó mi vida en un antes y un después fue cuando de repente despierto como de un sueño, así como despierto y entonces me veo en unos separos. De pronto despiertas. Ajá, estaba alcoholizado, de repente despierto y estaba en unos separos. Tú despiertas, pero despiertas en los separos, en la cárcel. ¿Cuál era el delito por el cual se te estaba acusando? Sí, era un robo agravado calificado en pandilla. O sea, era un cargo bastante fuerte. E injusto, porque no tenías nada que ver. Tú estabas en una fiesta. Sí, recuerdo que estaba en la calle, íbamos en una fiesta, de repente nos agarran y nos acusan como estaba lamentablemente en las condiciones incorrectas, estaba en el lugar incorrecto y pues bueno, me tocó que me agarraran junto con otros 2 amigos y nos acusaron de un robo agravado calificado en pandilla. ¿Qué pensamientos cruzaban por tu mente cuando estabas en la cárcel? Temor, claro que hubo temor también en ese momento porque no sabía qué es lo que iba a enfrentar en ese punto en el que estaba. Sentía más bien que mis sueños se habían cortado en ese momento. ¿Qué sentiste la primera vez cuando tus padres fueron a visitarte en la cárcel? Sí, mi cara estaba llena de vergüenza porque ¿qué va a pasar, no? Pero ahí es donde vi el amor de Dios, porque es cuando veo cómo mi padre y mi madre, es más, nunca me preguntan, ¿lo hiciste? O sea, porque ellos me conocían perfectamente, saben que yo no hacía ese tipo de cosas, pero siempre vi el amor de Dios a través de ellos, que me abrazaban, que estuvieron en ese tiempo tan difícil conmigo. Entonces ahí es cuando vi que así es Dios. O sea, dije, wow, qué bonito, porque pues nunca dudaron de cómo me habían educado. Uh-huh. Hubieron momentos muy oscuros para ti adentro de la cárcel, llenos de tristeza. ¿Recuerdas alguno que en especial
haya marcado tu vida? Sí, donde pude ver a un Dios vivo fue cuando, por ejemplo, yo no leía nada, yo no leía ni el periódico, ¿no? Y en ese momento recuerdo un tío que me mandó una Biblia, se llama Abelardo Ramírez, y mi tía Lala. Abelardo de los Abelardos. De los Abelardos, así es. Él estuvo con nosotros en el programa. Sí, y fue de mucha bendición él y mi tía para mí, para toda mi familia, porque me mandaron una Biblia y en ese momento tenía el tiempo para poder leer la palabra de Dios. Entonces empecé a leerla. Yo rezaba porque venía de una tradición familiar, católica, y entonces para mí era rezar, ¿no? Leer la Biblia. Pero en ese momento me di cuenta que empezaba a tener una relación con Dios, a platicar con Él. Y recuerdo un versículo que es Josué 1:9, donde dice, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en ese momento fue cuando vi que realmente Dios estaba conmigo aún en la cárcel. Entonces en ese momento fue cuando me acuerdo una historia, una anécdota donde iba hacia los juzgados, que es un túnel oscuro. Y yo iba caminando, adelante de mí había un hombre fuerte, y de repente lo empiezan a asaltar en ese juzgado. Era un lugar oscuro donde se presta para que puedan asaltar, puedan extorsionar, muchas cosas. Y en ese momento fue cuando yo pasé invisible, y no me veían. Yo era como un blanco fácil en ese lugar. Y en ese momento me di cuenta que la palabra de Dios estaba siendo que era viva, que era real. Y eso se volvió algo para toda tu vida. Sí. Algo que cambió definitivamente algo en tu corazón. Finalmente, Fernando, recibes la sentencia, se te juzga, pero ¿qué sucede con esta sentencia? Yo lo veo como un milagro, porque personas con menos cargos que yo se quedaban años. Y mis cargos eran muchos, decían, no, bueno, las voces de todos eran de te vas a quedar años y todo. Pero bueno, finalmente ahí veo que Jesús, el que yo leía en la Biblia, el que empecé a leer, el que empecé a conocer de una manera personal, sin religión, empecé a platicar con él. Y precisamente pudiste regresar a casa. ¿Y qué fue lo primero que hiciste al salir de la cárcel? Sí, la verdad que ahí se encendió una pasión en mí. Dije, esto que estoy viviendo nunca lo había vivido. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, lo de la relación con Jesús. La relación con Jesús. Entonces, mi tía Lala y Abelardo me invitan a la iglesia de Cara. Entonces voy y en ese momento acepté a Jesús como mi Salvador. Yo dije, yo necesito conocer al Jesús que me sacó. De ahí al que me dio una nueva oportunidad, al que me dio libertad, necesito conocerlo más. Y en ese momento yo vi cómo Jesús poco a poco me fue enamorando, me fue cautivando, muy sutil, muy cuidadoso. Aún así en mis errores, Él estuvo abrazándome, Él limpiándome, ¿sabes? Yo me sentía como sucio, como todo, como sucio. Indigno, exactamente, me sentí indigno. Y en ese momento veo que Jesús me vuelve a ser digno y me vuelve a dar un nuevo nombre. El nombre que tenía, a lo mejor el Fer, el que estuvo en la cárcel, el Fer, el borracho, el Fer, el tal. Yo veo a un Dios que me da un nuevo nombre como su hijo. Entonces me vuelve a ser digno y me empieza a limpiar todo lo que estaba sucio y me da una nueva oportunidad. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.